Buenos días con todos, soy el ingeniero Adolfo Mercado Vélez. El día de hoy se les brindará el curso de Introducción General, la empresa Imarsa. En este curso vamos a ver lo que está referido a seguridad y medio ambiente, teniendo como principal soporte la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, acompañado de su reglamento de ley, el decreto supremo 005. Tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Cuáles son los principios de seguridad de esta ley? Está acompañado de 9 principios, ¿no? Los cuales son la prevención, responsabilidad, cooperaciones, información y capacitación, gestión integral, atención integral de salud, consulta y participación, primicia de la realidad y la protección. Esos son los 9 principios que acompañan a esta ley, ¿no? Justamente para promover una cultura de prevención laboral en todos los sectores, ¿no? En todas las actividades que se realizan en nuestro país. Las principales funciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es identificar los peligros y riesgos a la seguridad que puedan presentarse en las actividades, o controlar y prevenir las enfermedades ocupacionales, asesorar en la elaboración, el cumplimiento y reglamento y procedimientos de trabajo a fin de garantizar actividades saludables, ¿no? Obviamente con el cumplimiento de los estándares dependiendo del rubro o área o sector que se esté trabajando. Elaborar, implementar y ejecutar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo con la participación proactiva de todos los colaboradores y considerando y consideraciones del Comité de Seguridad en el Trabajo. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, esas son las funciones principales que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe de realizar. Esta es una herramienta, ¿no? Lo que estamos presentando en este momento, el cual es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 32 del Decreto Supremo 005 indica que el empleador debe exhibir el RIS, ¿no? Que son las siglas del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, poner en conocimiento a todos sus colaboradores mediante medio físico o digital, bajo cargo el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores modificaciones, ¿no? Si es que hubiera alguna modificación, actualización. Este reglamento comprende estos siguientes puntos, ¿no? El resumen ejecutivo, los objetivos, el alcance, el liderazgo y el compromiso por cada parte interesada o involucrada, la política de seguridad y salud del trabajo, funciones y responsabilidades del empleador, atribuciones y obligaciones de los trabajadores, funciones y responsabilidades del comité, el organigrama del comité y la implementación de registros, ¿no? Que de cierta forma tenemos registros que son de carácter obligatorio. Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Acá nos menciona que el número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de partes, pudiendo ser menor de 4 ni mayor de 12 miembros, ¿no? En el sector de minería, por ejemplo, en el Decreto Supremo 024 indica que un mínimo de 20 trabajadores debería ya contar con un comité de seguridad. A partir de ahí, lo mínimo de miembros del comité vendría a ser 6 y un máximo de 12, ¿no? No menor de 6, no menor de 6 en los empleados con más de 100 trabajadores, ¿no? Ese es lo que indica la norma. Agregándole al menos 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales hasta un máximo de 12 miembros. ¿Cómo se interpreta esto? Por ejemplo, en las empresas con más de 100 trabajadores debería haber un total mínimo de 6 miembros o máximo de 6 miembros del comité, ¿no? De los cuales 3 son representantes
Tres son representantes del empleador y tres son representantes de los trabajadores, ¿no? Entonces, esto está referido a las empresas con más de 100 trabajadores. Mínimo total debe haber 6 miembros y tres que representen al empleador y tres que representen al trabajador. Referido a las empresas con más de 200 trabajadores, mínimo debe haber un total de 8 miembros del comité, ¿no? 4 correspondientes al empleador y 4 representantes a los trabajadores. Esto está estipulado en el artículo 43 del Decreto Supremo 05. ¿Cuáles son las funciones? Elaborar y aprobar el reglamento interno. Nos referimos a las funciones del Comité de Seguridad. Elaborar y aprobar el programa anual de seguridad y salud ocupacional, así como el programa anual de capacitaciones. Vigilar el cumplimiento del Decreto Supremo 024, Reglamento de Seguridad y Salud de Minería. Realizar las inspecciones mensuales de las instalaciones y llevar el libro de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y este último punto es importante porque en cualquier auditoría, inspección, lo que siempre nos piden al inicio de cualquier tipo de estas inspecciones inopinadas o auditorías es la bitácora, ¿no? De las reuniones llevadas, y ahí van a poder observar cuál ha sido nuestra gestión, cuáles han sido nuestros hallazgos, cuáles han sido nuestras implementaciones, nuestros planes de acciones que hemos tomado, los plazos y los tiempos que se han ejecutado. Todo eso está detallado en ese libro de seguridad y salud del trabajo, elaborado o implementado por el comité, ¿no? Como una bitácora de las actividades realizadas. En este punto podemos ver los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por parte de la empresa IMARSA, en el periodo de enero de 2024 y diciembre de 2025. Tenemos al ingeniero Gerardo Larico como presidente del comité, al ingeniero José Niño Miranda como secretario del comité. Por parte del empleador, los miembros titulares y suplentes está eh, Jonathan Deza Salazar, que es el vocal de comité, Joseph Giraldez Llerena, Janet Marín Condo y Germán Villalba Condori, ¿no? Por parte de los trabajadores, los miembros titulares y suplentes están el señor Miguel Chavi Mendoza, Christopher González, Marco Ampuero Moscoso, Hansley Turbo Cornejo, Alexis Salas Chicata y el señor Miguel Arico Olay. Ellos son los que eh, conforman el comité de seguridad, tanto como titulares y suplentes, y por parte del titular y de los trabajadores, ¿no? Del empleador y del trabajador. El organigrama de seguridad y salud ocupacional obviamente siempre está encabezado por la alta dirección, ¿no? Acompañado de eso nos sigue el gerente de seguridad, de salud ocupacional y medio ambiente, que es el ingeniero José Niño, el jefe de seguridad, que es el ingeniero Germán Villalba Condori, y bueno, y en nuestra empresa nosotros lo manejamos por unidad minera, se destaca un líder de supervisor de seguridad. Entonces, por dar unos ejemplos, para la unidad minera MMG Bambas tenemos al ingeniero Franz Tejada Hernández como ingeniero supervisor líder de seguridad, la ingeniera Luz Marina Mamani Cayata para la unidad Mina Justa Marcobre, también como supervisora líder de seguridad, ingeniero Michael Espinosa Dávila, también como supervisor líder para la unidad minera Antapacay, la ingeniera Karen Tejada Tapahuasco, también como supervisora líder en la unidad minera Hatbay, ¿no? Por dar unos ejemplos, estos ingenieros dan el soporte en la gestión de seguridad y salud de cada unidad, ¿no? Adecuándonos a su sistema para poder realizar los trabajos en cumplimiento de los estándares de cada unidad a la que se está eh, brindando servicios, ¿no? De mantenimiento de planta. Acá nosotros también, como parte del organigrama, presentamos el staff de los ingenieros supervisores de seguridad,
que brindan también el soporte por parte del área de seguridad, dependiendo de cada unidad minera que esté destacado, ¿no? Entonces, estos son los compañeros que nos brindan este apoyo, ¿no? Y están en su mayoría acreditados y homologados para las unidades mineras correspondientes. Compromiso de excelencia del trabajo. ¿Qué es lo que nos indica este compromiso? Para ser un poco más específico, si lo observamos por este lado, eh, el trabajador, al leer este documento, va a firmar una declaración, un compromiso de asumir valga la redundancia, estos compromisos, ¿no? ¿Cuáles son? Cumplir con las obligaciones de los supervisores descritos en el Decreto Supremo 024, ¿no? Obviamente esto va a responder al cargo que lo recepciona, ¿no? Y para ser más detallado, esto viene a tomar en cuenta solamente para la supervisión, ¿no? Cumplir con las obligaciones de los trabajadores descritas en el derecho, en el Decreto Supremo. Eso ya también entra a detallar como trabajador mecánico, en general, ¿no? Responsabilidades descritas en los estándares de los distintos clientes donde prestamos los servicios. Las responsabilidades mencionadas en los PETs de los trabajos que deben ejecutar. Las responsabilidades del RI de la empresa de Dimarsa, las responsabilidades del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de Dimarsa, la responsabilidad del RIT y de RISO del cliente donde se prestan servicios y las funciones descritas del MOF, que es el Manual de Obligaciones y Funciones de Dimarsa. Entonces, esas son las pautas del compromiso que tiene que asumir el trabajador, ¿no? Para poder realizar sus actividades bajo este compromiso, obviamente, de cada uno de nosotros, ¿no? En este punto de acá nosotros exponemos las obligaciones de los supervisores, ¿no? Que está estipulado en el Decreto Supremo 024, en donde indica en el artículo 38 cuáles son las obligaciones del supervisor. ¿Qué es lo que indica este artículo 38? Que el supervisor debe verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los reglamentos internos. También debe asegurarse el del orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo bajo su responsabilidad. El supervisor tiene que tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, ¿no? Verificando y analizando que se haya dado cumplimiento al IPRC realizado por los trabajadores en su área de trabajo, obviamente con el fin de eliminar o minimizar los riesgos. Este punto importante, instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan de los estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro, ¿no? Y obviamente y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea. Debe informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo, investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional considere que son peligrosas. Es un trabajo ya ahí coordinado, en donde por ambas partes, si hay intervención del comité y ven alguna situación de un peligro inminente o una condición subestándar o acción, debería ser investigado por parte del supervisor y darle un levantamiento de esa observación y justamente evitar que alguna situación suceda o se materialice. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo. También el supervisor debe ser responsable por su seguridad y la de sus trabajadores que laboran en el área de su mando, ¿no? Facilitar los primeros auxilios y la evacuación de los trabajadores lesionados que estén en peligro. También debe verificar que cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las maquinarias que se encuentren en mantenimiento. Este es también un punto importantísimo, donde el supervisor tiene que estar atento, ¿no? a la actividad realizada y verificar, como indica ese punto, que todos hayan bloqueado, ¿no? Que todo el personal cuente
con su candado de bloqueo, con su tarjeta de bloqueo, y verificar que hayan bloqueado donde corresponda. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos que se han realizado, ¿no? Los supervisores que incumplan con lo dispuesto en los incisos anteriores, así como las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los supervisores, inspectores, fiscalizadores y o funcionarios de la autoridad minera competente u otra autoridad competente en materia de seguridad y salud ocupacional, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe del área correspondiente. Entonces, en este punto nosotros ya tenemos este compromiso y bueno, cuáles serían las consecuencias, ¿no? Obviamente que siempre velando por el bienestar de los trabajadores como prioridad ante toda situación. Que es lo que indica el artículo 39, los supervisores del turno saliente deben informar por escrito a los del turno entrante por cualquier peligro y riesgo que exijan atención en las labores sometidas a su respectiva supervisión. Los supervisores del turno entrante deberán evaluar la información otorgada por los supervisores del turno saliente, a efectos de prevenir ocurrencias de incidentes, dando prioridad a las labores consideradas críticas o de alto riesgo. Esto en campo se observa como el conocido relevo en caliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando hay trabajos críticos que requieren continuidad, ¿no? Que por así decirlo no pueden parar, se programa el relevo en caliente y lo que corresponde ahí es que el personal entrante, por ejemplo, de turno noche, ¿no? Que viene a reemplazar al turno día, debe el supervisor tanto como el supervisor operativo y también el supervisor de seguridad y los mismos trabajadores deben coordinar, ¿no? Cuáles son los trabajos que se está haciendo, en qué áreas se está trabajando, qué puntos de repente son demasiado críticos o peligrosos o presentan algún peligro y qué controles se están aplicando para justamente evitarlos, retirar, ¿no? Y tenerlos permanentes durante toda la actividad. Entonces, es lo que indica la ley y lo que se hace en práctica en campo. Por parte de obligación de los trabajadores, en el artículo 44 del Decreto Supremo 024, nos menciona que los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente peligroso y accidente de trabajos propios, ¿no? Y o de terceros y a informar dichos hechos, en el caso de que ocurriese. Estos hechos deben ser informados en el acto a su jefe inmediato o al representante del titular de actividad minera. Las principales obligaciones del trabajador son mantener el orden y limpieza del lugar de trabajo, ¿no? Empiezan siempre con eso porque considero, que mi punto de vista, que el orden y limpieza va a ser uno de los pilares primordiales para el éxito de cualquier actividad. No se empieza con orden y limpieza, después poco a poco empiezan a ocurrir o aparecer las deficiencias, ¿no? De las actividades. Entonces el orden y limpieza va a ser lo que va a iniciar como parte de sus obligaciones de los trabajadores. En sus puestos de trabajo, en sus áreas de trabajo, en sus almacenes temporales, etcétera, ¿no? Cumplir con los estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Esto es importante recalcarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, me refiero, hablando de los estándares no son los mismos en las mismas unidades, ¿no? O en las distintas unidades. Por ejemplo, trabajo en altura varía, no es muy variante, dependiendo de la unidad que uno esté yendo, ¿no? Entonces hay que estar atentos en qué unidad estamos realizando actividades y cumplir con los estándares que nos estipulan el cliente, ¿no? Ser responsables por su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. No manipular o operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. Acá normalmente ocurre que el trabajador tiene la confusión de que porque ha sido acreditado para cierta unidad minera en la utilización de algún equipo, herramienta o unidad, considera de que al ingresar a otra unidad
tiene la misma acreditación, ¿no? Porque ya lo aprobaron en otra. Y no es correcto, ¿no? O sea, cada unidad minera tiene sus propios procedimientos, ¿no? Sus propios protocolos. Entonces, en este punto tenemos que considerar que la acreditación sea de la unidad en la que se está realizando actividades por parte de los trabajadores. Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y accidente de trabajo. Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacional, así como la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el IPRC de línea base. Este punto es importante, más aún referido cuando ocurre un incidente peligroso o un accidente de trabajo, ¿no? Y un incidente menor. Tienen la obligación de participar en la investigación, ¿no? Ante una negativa podría ocasionar alguna infracción o alguna sanción, ¿no? Por parte del empleador o el encargado hacia el trabajador. Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte. No regresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos productos de estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, el titular de la actividad minera realizará un examen toxicológico y o de alcoholemia. Acá todos sabemos que tenemos una política de tolerancia cero, una política contra el alcohol y drogas. Entonces, el destino final de la persona que realice estos actos indebidos o esté bajo estas situaciones indebidas, lamentablemente será retirado inmediatamente, ¿no? O sea, no se podría contar con la participación de este trabajador porque finalmente está incumpliendo con una de sus obligaciones y con una de las políticas de tolerancia cero bajo la influencia de estas sustancias de alcohol o drogas. Entonces, señores, en ese sentido, por favor, siempre tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se va a trabajar, cuando se va a subir a mina, siempre hay que ir bien predispuestos, ¿no? En las mejores condiciones. También el trabajador está en la obligación de cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos, ya sea, o mejor dicho, establecidos por la unidad minera en la que estemos prestando servicios de mantenimiento. Participar obligatoriamente en todas las capacitaciones programadas. Como punto importante también, realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control establecidos en los procedimientos escritos de trabajo seguro, ¿no? En los permisos de trabajos de alto riesgo, en los ATS, ¿no? Que son los formatos de análisis de trabajo seguro. Eh, lo que está también estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, y otros al inicio de su jornada de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo o antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física y salud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 del presente reglamento. Entonces, ese punto es importante para recalcar que deben realizar la identificación de lo que se está exponiendo antes de iniciar cualquier tipo de actividad, ¿no? Acompañado de los documentos de gestión de seguridad que nos brinda el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Declarar toda patología médica que pueda agravar su condición de salud por situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales. Los trabajadores que incumplan con las obligaciones contenidas en el presente artículo serán sancionados de acuerdo a los reglamentos internos de la empresa y los dispositivos legales vigentes, ¿no? De esta forma nosotros consolidamos el compromiso para que todos puedan cumplir de manera óptima todas sus funciones y obligaciones. En el artículo 45 quedan comprendidas las disposiciones del presente reglamento. Las personas denominadas practicantes, profesionales y profesionales, así como otros trabajadores ocupados permanentemente o temporalmente en las actividades mineras y conexas, cualquiera sea su régimen laboral.
También no está de más mencionar que en el artículo 46 es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar prescripciones médicas para el restablecimiento de salud. Este punto también es importante porque ha ocurrido muchas veces que tenemos un evento, un accidente, ¿no? Donde hay una lesión, donde al trabajador eh, se le indica descanso médico. ¿Qué pasa? Lo mandamos de descanso médico por 15 días, 10 días, 5 días, y en ese tiempo el trabajador, en vez de descansar, se dedica a hacer otras actividades, ¿no? Y aprovecha, pues, ¿no? El tiempo para, qué sé yo, hacer cosas ya de personales y no hace la recuperación adecuada. Llega el momento del levantamiento de la observación de su nueva, de su nueva cita con el doctor para ver en qué condición está su descanso médico y muchas veces no cumplen, pues no, o sea, no se sienten bien porque al final no han ocupado ese tiempo en hacer el reposo que corresponde. Entonces, como parte de la ley, el trabajador tiene la obligación de cumplir, ¿no? Esta prescripción médica de descanso médico o de tomar de repente los medicamentos que se indiquen, ¿no? Según lo que haya mencionado el médico ocupacional o especialista que lo haya atendido, ¿no? Dependiendo de la lesión o situación en la que se presente. El artículo 47 indica que los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con este reglamento para su protección o de las otras, ¿no? Personas. Además, acatarán todas las instrucciones sobre seguridad relacionadas con el trabajo que realizan. El artículo 48, los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su protección o la de otras personas. Ni contrariar los métodos y procedimientos adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos de accidentes inherentes a su ocupación. Como artículo final, el artículo 49, los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción u omisión, cualquier sistema, aparato o EPP, o cualquier máquina o implemento de trabajo, de mina, planta e instalaciones, o que incumplan las reglas de seguridad, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente de acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales vigentes respecto a las relaciones laborales. Esto cabe destacar que obviamente cuando se hace una avería de alguna de estas situaciones, por una situación irregular, una negligencia, obviamente tentaría tallar, ¿no? Este artículo. Cuando es un tema ya operativo, ¿no? Y escapa de nuestras manos, bueno, ahí ya es un tema justificable, ¿no? Pero cuando ya hay una negligencia, una irresponsabilidad por parte del trabajador que daña, ¿no? O que malogra, o que avería de manera intencional, o qué sé yo, o, como ya lo mencioné, como una negligencia que no se dio cuenta, pero pudo haberlo evitado, entonces entra a tallar, ¿no? Este tema de la sanción, ¿no? Por eso hay que estar siempre atentos, por favor, en las actividades que realizamos, siempre atentos y trabajar con bastante responsabilidad y con la seriedad del caso, ¿no? Porque los equipos que utilizamos, los CPPs que utilizamos, justamente tienen que estar en óptimas condiciones para evitar, ¿no? Que también nos lesionen, nos dañen o generen algún tipo de evento, ¿no? Al finalizar de todo este compromiso, en el cumplir de las expectativas del trabajador, el trabajador tiene que firmar poniendo su nombre completo, su DNI, ¿no? El cargo, la fecha y su firma y visto bueno, también, ¿no? Con su huella digital. Ya señores, entonces eso es el tema de el compromiso de las expectativas del trabajador para el sistema de seguridad y salud del trabajo. Como parte de la inducción también tenemos que conocer los conceptos básicos de lo que implica la seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? ¿Qué es un accidente, señores? El decreto supremo 024
indica que el accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. El incidente es todo suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. Por otro lado, como concepto básico, nos indica que el peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Y el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. Entonces ahí nosotros podemos relacionar, ¿no?, el accidente, el peligro, el incidente y el riesgo, ¿no?, para tener muy claro esos conceptos. Acá que podemos diferenciar. El peligro vendría a ser el martillo como herramienta, ¿no? Porque genera un impacto, un golpe al momento de utilizarla. Pero ¿cuál sería el riesgo que podría aparecer ante este peligro que es el martillo si es que lo usamos de mala forma? Golpearse pues por el martillo el dedo, ¿no? Machucarse, golpearse el dedo, la uña, una extremidad. Entonces el ser golpeado por este martillo vendría a ser el riesgo. ¿Y cuál es la consecuencia? Obviamente, pues no una fractura, un moretón, una uña rota, ¿no? Esa vendría a ser la consecuencia. Entonces, como dice la definición, el peligro no es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipo, procesos y ambiente. En este caso, el martillo puede ocasionar un daño físico. Y el riesgo vendría a ser, ¿no?, la probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones, ¿no?, y genere daños a la persona. En este ejemplo nosotros podemos observar que el martillo pues ya obviamente ha ocasionado el daño. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Pues que justamente el compañero de acá al lado tenga el dedo hinchado, ¿no? Y probablemente pierda la uña. Trabajos de alto riesgo. En el Decreto Supremo 024 del artículo 129, ¿qué es lo que nos menciona? Acerca del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, indica que todo titular de actividad minera establecerá estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo, tales como espacios confinados. Entonces, trabajos de espacios confinados se considera como trabajos de alto riesgo, lo TOTO, que vendría a ser lo que es el bloqueo de energías, y etiquetado, trabajos en caliente, excavaciones mayores o iguales de 1.5 metros, trabajos de instalaciones, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos, trabajos en altura, trabajos eléctricos en alta tensión y otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPRCs, según la evaluación también que podamos nosotros determinar, ¿no? Todo trabajo de alto riesgo indicado anteriormente requiere obligatoriamente del PETAR, autorizado y firmado para cada turno, por el supervisor y jefe del área donde se realiza el trabajo. Este punto es importante recalcar, ¿no? Todos estos trabajos requieren de un PETAR y este PETAR solamente es válido por una jornada laboral, ¿no? No puede transferirse el PETAR del trabajo de turno día para el personal de trabajo turno noche, ¿ya? Y tal cual, ¿no? Dependiendo de la unidad minera, algunos tienen unos permisos específicos de trabajo de alto riesgo por tipo, ¿no? Ya sea caliente, confinado, altura. También esos permisos solamente son válidos por la jornada laboral, acompañados de su PETAR, ¿no? El turno nuevo que ingrese para el turno noche y viceversa tiene que realizar nuevamente su documentación, ¿no? Son intransferibles, ¿no? No duran 24 horas, solo una jornada laboral.
Los riesgos potenciales que nosotros podemos presenciar, por ejemplo, en los trabajos en altura, esa caída, la caída a distinto nivel, ¿no? Y la caída de objetos. Estos son los riesgos potenciales. ¿Qué es lo que podría ocasionar? ¿Cuál sería la consecuencia? Lesionar, pues, ¿no? Personas que están aguas abajo. Referido a lo que son caídas de objetos, ¿no? La caída de distinto nivel, como lo dice el trabajo en altura, si tú no te encuentras con los dispositivos de protección para caídas en altura, entonces podrías tener una lesión grave o hasta una fatalidad, ¿no? En ese caso siempre, por dar una recomendación principal, todas las áreas de trabajo en altura deben estar delimitadas adecuadamente justamente para evitar que personal externo esté afectado, ¿no? La línea de fuego de alguna caída de objeto o la caída de distinto nivel. ¿Por qué? Porque la delimitación, porque nosotros al momentos de caer de repente y estar anclados con nuestro arnés y todo, podemos jalar algunos objetos y también hacerlos caer. Entonces la delimitación es importante para los trabajos en altura. Referido a los espacios confinados, tenemos los riesgos potenciales de atrapamiento y asfixia. Ahí básicamente lo importante siempre es tener monitoreado nuestro espacio confinado, ¿no? Tener un plan de rescate, tener una buena visibilidad, contar siempre permanentemente con un vigía por espacios confinados, ¿no? El cual debe estar en el punto de acceso siempre en constante comunicación y observando a las personas que están trabajando dentro del espacio confinado justamente para evitar, pues, ¿no? O para realizar la alerta o la llamada de la central de emergencia en el momento más oportuno o con la premura, con hacerlo de forma inmediata apenas se identifique de repente algún personal caído por un tema de asfixia, ¿no? O en defecto alguien pues pueda salir lesionado con una lesión y quede atrapado en el espacio confinado, entonces el vigía tiene que estar permanentemente ahí, ¿no? Como le mencioné, una buena iluminación, un monitoreo permanente dependiendo de las concentraciones y del tipo de atmósferas que se encuentren dentro del espacio confinado, se tiene que tener un monitoreo permanente. En caso de saturaciones en el espacio confinado, también implementar, ¿no? Cualquier tipo de dispositivo como extractores para justamente mantener ventilado o despejado de la concentración que pueda saturar y, y como conclusión terminar en algún evento, una asfixia o un desvanecimiento de algún trabajador. Referido a los trabajos en caliente, sus riesgos potenciales tenemos el incendio y las quemaduras. También, igual, el uso de los EPPs específicos, ¿no? Para los trabajos en caliente, justamente para evitar las quemaduras, traje de cuero, pantalón, casaca, guantes caña larga, las caretas, ¿no? El chavito que le dicen para que vaya debajo del casco, sus zapatos de seguridad y con los escarpines correspondientes. ¿No? Hacer también una buena inspección de los equipos, ¿no? Que se van a utilizar para trabajos en caliente, justamente para evitar que haya algún tipo de fugas y que opere correctamente. Para trabajos en caliente, como riesgos potenciales, siempre tiene que tenerse la presencia de un vigía, igual que un confinado. Pero la diferencia del vigía de confinado, el vigía de trabajo en caliente también tiene que estar con los EPPs, tal cual como se viste el soldador, ¿no? O el que está haciendo el trabajo en caliente. Tiene que estar con el mismo EPP específico, acompañado al lado de de un extintor, ¿no? Justamente para evitar que se propague el fuego y empezar con el amago del fuego que se vaya a presentar, ¿no? La presencia del vigía, en este caso para los trabajos en caliente, es permanente también, ¿no? Y de igual forma que el vigía del espacio confinado tiene que estar atento a la actividad que se esté realizando, ¿no? Al área de trabajo, a cómo se va desenvolviendo el trabajo en caliente para ver que si es que hay alguna condición que se haya presentado que pueda formar un peligro inminente, ¿no? Y en el momento levantar la observación y hacerlo de forma segura y así consideramos que el trabajo puede continuar de forma segura. Paraisajes y manipulaciones de carga, señores, las caídas de carga suspendidas, las volcaduras de maniobra, contacto con líneas eléctricas energizadas, la colisión con equipos móviles y o fijos vendrían a ser los riesgos potenciales en izaje y manipulación de cargas.
Acá lo más trascendente en lo que son izajes y manipulaciones, podría considerarlo yo que es la delimitación. Una buena delimitación va a despejar a cualquier tipo de personal que esté expuesto a la línea de fuego, ¿no? Ahora en detallar también la evaluación que hacen los operadores para hacer el levantamiento de su carga y todo eso que ya es un tema más técnico de cada uno de los operarios, ¿no? De este tipo de equipos. Pero sin embargo, una de las principales barreras duras para este tipo de trabajos es la delimitación, ¿no? Aparte están los compañeros que apoyan como vienteros, tener una cuerda adecuada y del largo suficiente justamente para evitar que estos estén expuestos y se acerquen a la línea de fuego de la carga suspendida. Tener siempre las áreas despejadas, hacer una buena evaluación de dónde se va a ubicar esta unidad para que justamente tampoco no pueda interferir o tener algún tipo de contacto, ¿no? Como lo indica acá, con líneas eléctricas energizadas, ¿no? O de repente con algún equipo móvil que esté cerca. Para trabajos con o cerca de sustancias químicas tenemos lo que son las quemaduras por contacto, incendio, intoxicación, sofocación, asfixia. Vendrían a ser los riesgos potenciales para este tipo de trabajos con sustancias químicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, señores? Utilizar los CPPs específicos que corresponden, ¿no? Tener siempre colocado el traje Tyvek, ¿no? Los guantes de nitrilo, no guantes quirúrgicos, ¿no? Guantes de nitrilo. Muchas veces se observa en campo que están utilizando guantes quirúrgicos para hacer algún tipo de actividad de algún componente químico que tiene pues una característica corrosiva, pues, ¿no? Entonces, el quirúrgico no te va a aguantar, ¿no? Tienes que utilizar lo que indica el procedimiento, lo que indica las FDS del producto químico que estamos utilizando, ¿no? Utilizar siempre lentes, dependiendo del producto también utilizar mascarillas de silicona con sus filtros 6003, ¿no? Que justamente es para vapores y productos químicos. Entonces, el uso de la mascarilla de silicona, los lentes, una careta facial, dependiendo si es que vamos a tener presencia de productos químicos que generen salpicaduras, y una buena delimitación y también conocer pues no los elementos que comprenden en las hojas FDS de cada producto químico. Todo esto, señores, para evitar algún tipo de quemaduras por contacto, incendio, intoxicación y sofocación, ¿no? Referir al incendio con productos químicos, también tener conocimiento, ¿no? Con cuáles son compatibles. Hay algunos productos que reaccionan, ¿no? Por ejemplo, con el agua, ¿no? Otros que de repente van a una cierta cantidad de temperatura, también son inflamables, entonces saber cómo disponerlos o guardarlos, ya sea para su disposición como residuo sólido o también para su almacenaje. Entonces, esas cosas se tienen que tener en cuenta dependiendo, ¿no? del producto químico y hacer la consulta si es que no se sabe antes de utilizarlos. Uso de equipos de protección personal. En la ley 29783, con su modificatoria, en el decreto supremo 024, ¿qué es lo que nos indica el reglamento de seguridad y salud ocupacional de minería? Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a instalaciones de una unidad minera y jefaturas, no, y efectuar trabajos de actividad minera o conexas que representen el riesgo para su integridad física y salud, sin tener el uso de sus dispositivos y EPPs que cuenten con sus especificaciones técnicas y certificados de calidad. Ya, en este tema, por ejemplo, las unidades mineras validan los EPPs, ¿no? Entonces, por ejemplo, no todos los guantes están permitidos. Los guantes de corte, por ejemplo, no todos están permitidos en todas las minas, ¿no? Solamente las permiten, por ejemplo, en Bambas, ¿no? En Cerro Verde, por ejemplo, solo permiten guantes de bandada, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, va a depender mucho de los EPPs aprobados, ¿no? Por la unidad minera. Entonces, en ese sentido, si es que a nosotros, o mejor dicho, nosotros como empresa les entregamos un EPP para que utilicen, porque sabemos cuál es el EPP aprobado, utilicen el EPP que se les está dando, ¿no? No se vengan a poner otros EPPs porque al final pueden ser observados, no pueden detener sus actividades justamente porque no están utilizando el certificado por la unidad minera y el que tiene, digamos, el visto bueno.
Las características de un EPP es el proteger del peligro, ¿no? Restringir riesgo identificado, ¿no? Dependiendo del riesgo identificado, ser ergonómico, cómodo para el trabajador, no generar otro peligro durante su uso, debe cumplir con las especificaciones técnicas de la norma técnica peruana, ANSI, CEI y ASTM, ¿no? Y para tener un poco más de detalle referido a los EPPs específicos, utilizado adicional al básico dependerá del riesgo de la tarea y el área de trabajo, ¿no? Consta de respirador, protector de oídos, traje de cuero, etcétera. Entonces esto va a ser un poco más específico si es que vamos a hacer un trabajo con productos químicos o trabajos en caliente. eh, y ahí entra a tallar, pues, ¿no? Los EPPs específicos, ¿no? Y también los que corresponden a trabajos en altura. Los EPPs básicos, como ya sabemos, señores, está el casco, lentes de seguridad, chaleco con cintas reflectivas, guantes protectores, zapatos de seguridad y uniforme de trabajo. ¿Sí? Entonces, los EPPs básicos son esos, ¿no? Y para tener un poco de repente más clara la figura, ya en varias unidades es de carácter obligatorio, señores, usar los guantes permanentemente. No solamente cuando están haciendo sus actividades, sino ya en el mismo transitar. Tienes que usar guantes, tienes que usar barbiquejo permanente, tienes que usar hasta tus tapones, tienen que estar puestos permanentemente. Entonces esto ya se está haciendo un poco más visible en casi todas las unidades, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso y usemos adecuadamente nuestros CPPs específicos. Y en el momento de utilizar o de realizar algún trabajo de alto riesgo, utilizamos adecuadamente los CPPs específicos. Los EPPs comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse en contra de posibles lesiones, ¿no? Como parte de la jerarquía de los controles, en donde podemos encontrar el EPP, al final, ¿no? Al final está el EPP. ¿Pero por qué está al final? Porque el EPP va justamente a evitar, no va a evitar que el accidente ocurra, ¿ya? Porque justamente si no ha habido una eliminación, una sustitución, un control técnico, un control administrativo, si fallan todas esas, el EPP no va a evitar que el accidente ocurra, pero sí va a minimizar el impacto que te puede ocasionar, ¿no? Por eso en la jerarquía de controles está en el último punto, pero aún así es muy importante, ¿no? No es lo mismo que te caiga un liner en la mano libre, sin un guante, a que te caiga o te roce un liner con un guante, ¿no? Sin un guante probablemente te pueda ocasionar una fractura o hasta un corte profundo. Pero al tener tú tu guante y te cae un liner en la mano, porque de repente alguien lo soltó, la lesión va a ser mínima, pues, ¿no? Te va a proteger, ¿no? Pero aún así el accidente va a ocurrir. Entonces tenemos que tener en cuenta, señores, que esa jerarquía de controles, ya relacionado a los EVPs, el uso de equipos de protección personal. El equipo de protección personal es la última línea de defensa, ¿no? Como ya lo mencioné. Entonces, la falta o dejar de usarlo expone de inmediato a la persona al riesgo inminente. Como podemos ver, el casco de seguridad brinda una protección limitada al trabajador cuando está expuesto al impacto de objeto y otros peligros mecánicos. Los peligros que están expuestos nuestros ojos y cara, ¿cuáles son? Estos donde mayormente se presentan en la proyección de partículas, polvos, salpicaduras, sustancias químicas, radiaciones, rayos UV. Mayormente los peligros que podemos encontrar o las actividades donde podemos encontrar uh, de este tipo, ¿no? De proyecciones de partículas y polvos son los trabajos calientes, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, una moladora, cuando estamos soldando, ¿no? Cuando estamos haciendo la mezcla de algún producto químico. Entonces tenemos que tener justamente las protecciones adecuadas para proteger el rostro, la cara y los ojos.
Peligro para los pies. Sus pies están expuestos todos los días a una lesión en el trabajo. Algunos trabajadores se enfrentan a más de uno de estos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son? Son los impactos, la compresión, punzaduras o pinchazos, derrames, descargas eléctricas, el resbalarse también, ¿no? El extremo frío o calor. Entonces, para eso nosotros, ¿qué debemos utilizar? ¿Una zapatilla? ¿Un zapato de vestir? No. Tenemos que utilizar un zapato de seguridad con punta de acero. Justamente para evitar, ¿no?, que nos caiga algún objeto, este zapato que está certificado va a evitar, pues, ¿no?, que una lesión se acrecente, ¿no?, o sea grave. Ahora, no es que te vaya a cubrir, pues, porque la punta de acero solamente está, como tal cual lo dice, en la punta del zapato, ¿no? Pero de todas formas va a evitar, ¿no?, que una lesión sea muy fuerte. El no utilizar este PP básico podría ocasionar, ¿no?, que tengas una lesión grave, una fractura, un corte. Entonces, señores, el uso de los zapatos de seguridad es importante. ¿Cómo nos lesionamos las manos? Normalmente es golpeados por equipos, herramientas, ¿no? Nos lesionamos también con quemaduras, ¿no? Con bordes calientes, ¿no? Puntos calientes. También tenemos ahí puntos de pellizco, de electrocución, ¿no? Por agarrar de repente un cable cortado, expuesto, ¿no? Y nos electrocutamos y encima nos quemamos, ¿no? Entonces, como podemos ver en las imágenes, la forma adecuada de cuidar y proteger nuestras manos es utilizando los guantes de seguridad, ¿no? Los guantes que nos designe la empresa como parte del estándar y EPPs aprobados de la vía minera. ¿Ya? Con el uso de estos guantes vamos a nosotros minimizar de repente alguna lesión que podamos tener, ¿no? En caso tengamos algún descuido y algún evento, incidente pueda ocurrir, ¿no? Un incidente peligroso o un accidente. La protección para los oídos en la exposición a altos niveles de ruido puede causar pérdidas o discapacidades auditivas irreversibles, así como estrés físico y psicológico. Los efectos nocivos del ruido, ¿qué es lo que ocurre? La sordera temporal, hipoacusia, y lamentablemente, señores, esto es irreversible. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una lesión auditiva, es irreversible. No hay forma de mejorarlo, ¿no?, de arreglarlo. Entonces, cuando estamos en campo, lo que tenemos que hacer, si es que estamos en presencia de un exceso de mayor de 80 decibeles, tenemos que, por favor, colocarnos nuestros protectores auditivos. ¿Ya? Yo sé que a veces es un poco complicado escuchar, ¿no?, la comunicación, ¿no?, pero tenemos que hacerlo justamente para evitar tener estas lesiones. Y tener en cuenta de que si nosotros en el examen médico pasáramos y tenemos deficiencia auditiva, no vamos a poder ingresar a ninguna unidad minera. ¿Ya? Es parte de nuestras actitudes médicas en las que tenemos que pasar bien. Entonces, te colocas tus protectores auditivos, si tienes que hacer algún tipo de comunicación, te pones, qué sé yo, un buen resguardo en donde no hay exceso de sonido, o haces una pausa y comunicas bien el mensaje para poder continuar con tus actividades. Si es que no llegaras a escuchar, ¿no? Por algún motivo, qué sé yo, justamente por el exceso de ruido, entonces eso va a depender mucho de que tus oídos se protejan y que también de que haya una buena actitud para el paso del examen médico. Protección respiratoria. Eh, ¿Cómo seleccionar el respirador? ¿No? Hay respiradores y filtros certificados y de talla adecuada, dependiendo, ¿no?, del rostro que tengamos, ¿no? Hay talla E, S, M, L. Y los filtros específicos para contaminantes, por ejemplo, tenemos el de color eh,
lila o púrpura, el P100 para polvos o humos, ¿no? Y el color amarillo, gases y vapores orgánicos. ¿Cuáles son los que nosotros más utilizamos en minería para el rubro que nosotros damos de mantenimiento de plantas concentradoras? Es el P100, ¿no? Que es para polvos y humos, ¿no? Cuando estamos en una zona de bastante material particulado, como por ejemplo la chancadora, ¿no? Dentro del túnel, ¿no? Del stockpile. Para el caso de productos químicos, nosotros utilizamos, por ejemplo, el filtro amarillo, el 6003, para gases ácidos y vapores orgánicos. Entonces, esos son los filtros que nos acompañarían y nos protegerían en caso de estar expuestos a algún tipo de concentración de estos elementos, ¿no? Polvos, humos, gases ácidos y vapores orgánicos. Pruebas de ajuste, es importante realizar las pruebas de ajuste en el respirador que nos ponemos de silicona de media cara. O también podría ser en el full face, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una prueba de ajuste? Hay una prueba positiva y de presión positiva y de presión negativa. La prueba de presión positiva es cuando nosotros tapamos la válvula de exhalación que está al frente de nuestro rostro, en la mitad entre los dos filtros, hay una valvulita ahí. Nosotros metemos la mano, lo tapamos y soplamos, ¿no? Exhalamos. ¿Qué es lo que debe ocurrir con la mascarilla de silicona? Obviamente ya colocada adecuadamente, debería inflarse esa silicona con nuestro rostro. Y al momento de inflarse, permanecer inflada hasta que, bueno, por un tiempo adecuado, justamente para verificar que haya un buen sellado, ¿no? Un buen sellado por todo el contorno de nuestro rostro. La prueba de presión negativa es justamente tapar los dos accesos de los filtros, ¿no? Y realizar una inhalación fuerte. Al nosotros tapar estos dos accesos de los filtros de los cartuchos, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? La mascarilla de silicona que en teoría está sellada a nuestra cara debería chuparse, ¿no? Tendría que pegarse a nuestro rostro. Y así nosotros podemos comprobar de que hay un buen sellado, está hermético y no pasa ningún contaminante, no hay ninguna abertura en el alrededor del sellado de nuestra silicona con nuestro rostro. Eso vendría a ser las pruebas de ajuste del respirador en la cara. Materiales peligrosos y código de colores. ¿Qué es lo que nos indica acerca de este punto? La sustancia peligrosa es aquella que por su naturaleza produce o puede producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal, a los bienes o al ambiente. Los materiales peligrosos y los desechos peligrosos tienen características específicas que en ocasiones pueden parecerse similares, pero no. ¿Dónde vamos a encontrar estas características? En las hojas FDS, ¿no? Hojas de datos o la ficha de datos de seguridad, o las HDS, que le dicen hoja de datos de seguridad. Ahí podemos nosotros encontrar, ¿no? Entonces, en el momento nosotros de revisar nuestras actividades, siempre realizamos una difusión de estas hojas de los productos químicos que estén involucrados en nuestro trabajo, ¿no? Que vayamos a hacer. De no tenerlo, en el caso, de repente muchas veces el cliente nos proporciona productos químicos, solicitarlo, ¿no? Al mecánico, al encargado, ¿no? Del área, que nos brinde la FDS del producto químico que nos están dando para utilizar y investigar, averiguar, ¿no? Cuáles son sus características específicas. Referido a la clasificación de materiales peligrosos, tenemos 9 clases de materiales peligrosos. Como clase 1 tenemos a los explosivos, la clase 2 tenemos a los gases, podemos ahí ver la simbología. La clase 3 tenemos a los líquidos inflamables, como clase 4 sólidos inflamables.
Clase 5, oxidantes y peróxidos orgánicos. La clase 6, materiales venenosos e infecciosos. La clase 7, materiales radioactivos. La clase 8, materiales corrosivos. Y la clase 9, materiales peligrosos misceláneos. ¿No? Estas son las 9 clases que tenemos nosotros catalogados para poderlos identificar. El rombo NFPA 70704, ¿qué es lo que nos va a indicar? ¿No? La salud en riesgo, ¿no? El grado que puede ocasionar, la inflamabilidad, ¿no? El grado de inflamabilidad, la reactividad y el riesgo específico dependiendo del producto químico. ¿No? Por dar un ejemplo, en la inflamabilidad hay productos en el tipo 2, en la clasificación 2, que están por debajo de los 90 grados centígrados, ¿no? A partir de ahí tendría, de ahí para arriba tendría una situación de inflamabilidad, ¿no? Podría ocurrir una explosión, un incendio. Entonces, eso vendría a ser el rombo NFBA, que tiene que estar acompañado de los, o rotulado en los productos químicos que estemos utilizando, ¿no? De no tener este rótulo, de repente hay productos químicos que no vienen así de fábrica, nosotros podemos colocar. ¿Y dónde podemos sacar esta información para poder identificar en las hojas de datos de seguridad? Compañeros, los colores, por otro lado, tenemos los colores de identificación de gases industriales contenidos en envases a presión según la norma técnica peruana 399013. Entonces estos son los colores para nosotros poder identificar qué tipo de gas está presente en ese balón, ¿no? Por ejemplo, los más utilizados es el acileno, que es el color rojo, ¿no? El oxígeno, el color verde. Entonces estos, por ejemplo, lo utilizamos para lo que son el oxicorte. Preparación y respuesta a emergencia. Ante un accidente de trabajo, ¿qué podemos hacer? ¿O qué vendría a ser un accidente de trabajo, señores? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas del trabajo. Esto vendría a ser el concepto del accidente de trabajo. ¿Dónde se encuentra el extintor de seguridad en tu área de trabajo? ¿Dónde se encuentra el extintor? Bueno, normalmente tiene que estar en una zona accesible, ¿no? Libre de obstáculos, tiene que tener una señalética adecuada, ¿no? Para poder ser identificado a una altura adecuada, ¿ya? Y estar a la mano, pues, ¿no? De los puntos de acceso, qué sé yo, un punto estratégico en donde si ocurriese un evento pudieras eh, aproximarte de forma inmediata, ¿no? Sin ninguna interferencia y poder hacer el uso del extintor. ¿No? Estos extintores tienen que estar obviamente bien inspeccionados, ¿no? Tiene que estar en una buena ubicación y operativo al 100%, ¿no? En todos sus accesorios. Los métodos de extinción que tenemos, por ejemplo, en este cuadro vamos a observar cuál es la reacción cuáles son los elementos que interfieren para que se ocurra una reacción en cadena, un fuego, un incendio. Estos elementos es el oxígeno, el combustible y el calor, ¿no? Lo cual en la combinación de estos tres hay una reacción en cadena y se genera un incendio. Los métodos de extinción para combatir esta combinación de elementos, primero tenemos que lo que es la sofocación, ¿no? Con mantas, arenas y CO, ¿no? Del oxígeno, del extintor. Otro método de extinción es la separación, ¿no? Eliminar, ¿no? Eliminar el elemento que podría ser inflamable, ¿no? El combustible, mantenerlo alejado. Por eso en muchas unidades mineras hay un tiempo o hay un espacio en donde
es un espacio límite donde podríamos tener como productos combustibles y a lo más cerca posible, ¿no? Vendría a ser en algunos 11 metros, en algunos 20 metros, entonces eso va a depender mucho del estándar, pero la mejor forma de evitar o de extinguir este tipo de reacciones es alejar el combustible de la zona peligrosa. El uso también de la inhibición con extintores PQS, ¿no? Entonces, señores, esos son los métodos de extinción. ¿Cómo usar el extintor? Tenemos que utilizarlo. Si se presentara, ¿cómo debemos utilizar el extintor? En el momento de que ocurre el evento, retiramos el seguro del extintor, direccionamos el manguerote hacia el fuego, obviamente en dirección contraria al viento, justamente para no estar afectado, ¿no?, por los humos y por el mismo fuego. Presionarlo fuerte, ¿no?, y extenderlo el manguerote de forma horizontal, justamente para tratar de amagarlo en su mayor extensión, el fuego que se está presentando. La causa de los accidentes, vamos a ver acá cuáles son las causas de los accidentes. Primero, falta de control, ¿no? Por programas inadecuados, ¿no? Estándares inadecuados en el programa, incumplimientos inadecuados de los estándares, ¿no? Entonces, una vez que hay una falta de control, vendrían a ocurrir eh, causa de los accidentes. Porque en este cuadro nosotros vamos a poder, vamos a ver cuáles son las causas, ¿no? Cuáles son los porqués de que ocurre un accidente. Primero tenemos lo que es la pérdida, ¿no?, como efecto principal de lo que ya sucedió. Bueno, en la pérdida puede haber pérdida de personas, de propiedad, de proceso, ¿no? A lo cual, ¿no? ¿Cuál es el evento que ha ocurrido para tener este efecto? El accidente es un contacto con energías o sustancias, ¿no?, o acontecimientos, ¿no?, justamente que ha ocasionado de que haya pérdida de personas, un daño material o un proceso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este accidente? Las causas inmediatas del por qué ocurrió este evento y esas pérdidas, en sus causas inmediatas se trata de determinar si se hubo actos subestándares o condiciones subestándares, ¿no? Dependiendo de las condiciones y de las investigaciones y las declaraciones que se hagan a los involucrados del trabajo, ¿no?, y los testigos que hayan estado presentes. Una vez identificado las causas inmediatas, también hacemos la pregunta de por qué, ¿no?, de estas situaciones, de estos actos y condiciones subestándares. Y entramos a recalcar o a entrar en el detalle de los factores personales y factores de trabajo, ¿no?, para poder determinar la raíz de justamente de estos actos subestándares cometidos o de las condiciones subestándares cometidas. Con las causas básicas, identificando los factores personales y factores de trabajo, podemos tener un mayor panorama del problema real. Teniendo el mayor panorama, nos hacemos la pregunta entonces, si tenemos identificado esto, ¿por qué ocurrió, no? Y vamos al punto de la falta de control. Entonces, en la falta de control, conociendo el problema real, podemos nosotros definir si hubo un programa inadecuado o un estándar estuvo inadecuado en el programa. De repente un programa o un estándar le faltó ser un poco más detallado, más específico, ¿no? O en defecto también se puede detectar de las causas inmediatas y básicas encontradas si ha habido algún incumplimiento, ¿no?, con los estándares establecidos, ¿no?
Esto vendría a ser la parte ya de administración, en la parte de la ejecución de la investigación, en donde todo este concepto vendría a dividirse en tres partes, ¿no? En el evento, en el efecto, el evento y las causas. Así podríamos nosotros, a grandes rasgos, poder identificar la causa raíz y en qué se falló, ¿no? Teniendo una vez identificado eh, el punto en donde se tuvo la falta de control, se tienen que implementar nuevas condiciones, nuevas planes de acciones, de repente hasta reformular nuevos estándares para justamente evitar que se vuelva a tener este tipo de eventos y tener la pérdida correspondiente de personas, propiedades o procesos. En el modelo de causalidad de accidentes y pérdidas, en causas inmediatas, que vendrían a ser los síntomas, residen en los actos y condiciones inseguras o subestándares que significan que los actos de las personas y las condiciones del entorno pueden ser peligrosas cuando se desvían del estándar establecido como aceptable, ¿no? Está presente lo que son los actos que vienen por parte de la gente, el personal y las condiciones que vendría a ser por parte de los equipos, materiales y ambiente y entorno laboral. Los actos y las condiciones, como ya sabemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, un acto tendría que ser operar equipos sin autorización, ¿no? Ya que no conocemos cómo se utiliza adecuadamente, pero creemos saberlo y al utilizarlo ya ocasionamos un accidente, ¿no? No señalar o advertir, falla en asegurar adecuadamente áreas de trabajo, qué sé yo, equipos, herramientas, operar a la velocidad inadecuada, usar equipos defectuosos por una mala inspección, o simplemente porque no lo quiso hacer y se confió y realizó el uso de ese equipo defectuoso. Hacer bromas pesadas, ¿no? Que implican el tema de no estar concentrados, enfocados en nuestro trabajo. Instalar carga de manera incorrecta, almacenar de manera incorrecta. Como condiciones podríamos tener estos ejemplos de exposiciones a ruido, exposiciones a radiación, exposiciones a temperaturas altas o bajas, iluminación excesiva o deficiente y la ventilación insuficiente. Son factores que podrían colaborar en que un evento ocurra. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una imagen donde le voy a dar unos minutos para que puedan observar. Un minuto le voy a dar para que puedan observar qué es lo que estaría mal, ¿no? Y ya cada uno a conciencia pueda identificar cuáles son las condiciones o acciones o estándares que se está presentando. Bueno, como podemos observar, por parte mía, por ejemplo, he visto, acá hay un señor que está haciendo un trabajo de pintado, ¿no? De la pared, pero está utilizando una patineta, ¿no? Eso vendría a ser una condición o una acción. Me parece más una acción, ¿no? Porque el señor está haciendo un trabajo bajo una situación que lo podría hacer resbalar, ¿no? Eh,
Otro lado, acá el señor está haciendo también otra acción subestándar en donde está utilizando algo que no corresponde para pintar. Una condición, por ejemplo, acá por lo visto intentaron evitar que este ducto siga mojando el piso, ¿no? Pero en vez de poner un recipiente cerrado, pusieron un colador. Entonces es una condición, ¿no? Que justamente va a ocasionar que alguien resbale por ahí. Otra parte que es una condición, me parece también es el derrame de esta pintura, ¿no? Que podría ocasionar también que el personal se resbale. ¿Qué más se puede observar? Ya tenemos algo raro, ¿no? Pero no sé si sea una condición o una opción, pero de todas formas está observable que vemos una gallina con dos cabezas. Si lo vemos de una manera general, podría ocasionar un daño al medio ambiente, ¿no? Como parte de los animales. Entonces, está presente, por ejemplo, cerca de sustancias peligrosas. Entonces, hasta el momento son las situaciones que se pueden observar. Si ustedes pueden identificar alguna más, estaría bueno. Y si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Preparación y respuesta a emergencias. ¿Cuál es el procedimiento de emergencias? Tenemos estas siglas que es el PAS, ¿no? ¿Qué significa? Proteger, avisar y socorrer. En el primer paso de proteger, me protejo yo como prioridad, ¿no? Observo cuál es la situación que se está presentando y me pongo a buen resguardo. Una vez que evalúo bien la condición del punto de trabajo, tengo que proteger a las víctimas si es que está dentro de lo posible, ¿no? Si es que no, lo mejor es mantenerse a buen resguardo y hacer el llamado y el aviso correspondiente. Y también proteger a los demás, ¿no? Justamente en este sentido, evitar de que algún personal, si la situación es complicada para las víctimas y no se puede acceder, evitar que justamente alguien más vaya por un tema de proactividad y se exponga a la situación del evento, ¿no? Ya sea un incendio, qué sé yo, una fuga de un gas. Como segundo punto es avisar, ¿no? Bueno, aquí hay unos números de emergencia. ¿Qué es lo que debemos indicar? ¿No? Esta es una llamada de emergencia, te tienes que identificar, ¿no? Dar la información siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de accidente es? ¿Cuánto personal está involucrado como personal lesionado? ¿Qué tipo de lesión se presentan, ¿no? A simple vista, ¿no? De repente puedes indicar, ¿no? Que ha tenido una caída y puedes observar que tiene una fractura con exposición, ¿no? De repente una hemorragia ya externa que está brotando y la ubicación exacta, ¿no? Esta información es importante ya que con esa información el personal de rescate va a tener en cuenta qué cantidad de recursos tiene que llevar exactamente, ¿no? Justamente comentando, por ejemplo, la cantidad de personas, también va a ver, ¿no? Cuántas unidades van a ir y todo eso. Entonces, siempre es importante tener claro eso en el momento de hacer el reporte. Como tercer punto de procedimiento de emergencias, socorrer si hay lesionados, dar los primeros auxilios siempre y cuando estés capacitado y tengas conocimiento, ¿no? Y si hay fuego, apagarlo, ¿no? Obviamente también si es que las condiciones lo meritan, ¿no? Como un tema de amago de incendio. Pero si es un incendio ya muy fuerte, en donde ya es complicado el acceso, lo mejor es mantener su distancia. Por eso debemos tener siempre ubicado el extintor más cercano, a la mano, ¿no? Probarlo en el sitio, verificar, inspeccionar que esté óptimo y adecuado para su uso, ¿no? Y en defecto, si es que se realiza este amago de incendio, acercarse a favor del viento y barrer eh, a la base del fuego en forma de abanico, justamente para esparcirlo. La preparación y respuesta a emergencias en caso de un sismo. ¿Qué es lo que debemos considerar? Activa
o esté atento a las alarmas de emergencia, si es que hubiera un sismo en este momento, ¿no? Como un punto importante, no corras, no grites, no empujes, no tienes que mantener siempre la calma. Alertar siempre a las personas cercanas, ¿no? Obviamente sin también generar algún tipo de caos o de preocupación, ¿no? Siempre manteniendo la calma. Evacuar por su derecha. La evacuación siempre se hace, señores, cuando el movimiento ya ha cesado, ¿no? En la medida de lo posible, muchas veces cuando ocurre un movimiento telúrico de este tipo, la gente empieza a evacuar, pero aún con el movimiento del sismo. Entonces, siempre es bueno o es recomendable que una vez que haya parado, una vez que haya guardado la calma, ya empieces a evacuar, ¿no? La evacuación ya se hace en caso de que ya tengamos algún tipo de réplicas, pero ya podemos estar a buen resguardo. Si vas a evacuar en el momento del sismo, lo más probable es que tengas algún evento, ¿no? Te puedas caer, tropezar, o por la misma desesperación, empujar a alguien y ocasionar más accidentados. Siempre tener identificadas las zonas de seguridad, ¿no? En tu área de trabajo. ¿No? Si estamos en oficinas, tener demarcadas las áreas de seguridad o las zonas seguras. Y en campo, en mina, en planta, saber cuáles van a ser nuestros puntos de encuentro, nuestros puntos de evacuación. Dirigirse siempre a los puntos de reunión. Y en caso de estar realizando actividades en un elevador, como un mangrove, ¿no? Qué sé yo, un ascensor mismo, descender y retirarse del equipo, ¿no? Pero siempre con calma, tratando de justamente de caer o de tener algún tipo de eventos. Como parte de la respuesta de emergencia, los brigadistas y los supervisores tomarán listas a todo el personal una vez que todos hayan evacuado, ¿no? Justamente para contabilizar y ver que nadie falte, que todos estén bien, en buenas condiciones y mantenerlos sobre todo en buen resguardo hasta que la emergencia del sismo pare, ¿no? El área de seguridad y seguro ocupacional y medio ambiente elaborará un informe con las observaciones y oportunidades de mejora que se haya presentado. En ese sentido, esto vendría a ser la preparación y respuesta de emergencias ante un sismo. En caso de incendio, si ocurriese un incendio en nuestras instalaciones o en nuestro punto de trabajo, lo primero que debemos es no correr, ¿no? Siempre mantener la calma. Activar la alarma, ¿ya? Para esto tenemos que tener identificado, ¿no? En los puntos de trabajo cuáles son o dónde están las alarmas para incendio, ¿no? Y evacuar a las personas, ¿no? Una vez activada, evacuamos a las personas de manera ordenada y con calma, ¿no? La emergencia se mantiene en amago de incendio, es parte de la brigada. Si fuese así, se retira en el precinto de seguridad, colocarse a 3 metros y con el viento dándole la espalda. Entonces, retiramos el precinto de seguridad, ¿no? Nos colocamos a 3 metros y con el viento dándole la espalda apuntamos a la base del fuego y de forma de abanico empezamos a esparcir, ¿no? Esto siempre y cuando formamos parte de la brigada. ¿Por qué? Porque ya tenemos la capacitación correspondiente, ¿no? Si el amago del fuego fue controlado, bueno, se procede a hacer la investigación correspondiente. En el caso de que no se pueda amagar el fuego, no se pueda controlar, el personal de brigada tiene que regresar, ¿no? Acercarse al punto de reunión. Ya, señores, y en este momento, en este punto, ¿no? Si ya la emergencia se mantiene, el incendio se empieza a acrecentar, ya ha habido una comunicación directa con la central de emergencias y tenemos que esperar nomás al personal de emergencias que se acerque para que puedan abatir el fuego, ¿no? Que está presente. Entonces, de esa forma nosotros nos preparamos y realizamos nuestra respuesta ante emergencias. Nuestra gestión ambiental. Tenemos nuestra política ambiental y esta nos ayuda a cumplir con la legislación, aplicar controles ambientales, mejorar continuamente, cumplir nuestros objetivos y metas ambientales, crear conciencia ambiental, trabajar con nuestros grupos de interés.
¿Cuál es nuestro plan de manejo de residuos sólidos? En líneas generales, todos debemos reciclar, reducir, reutilizar, recuperar y reparar, ¿no? Es nuestras nuevas políticas y también es un tema ya de cultura global, ¿no? En lo que ya estamos aplicando este tipo de planes de manejo de residuos sólidos, ¿no? El reciclar, reducir, reutilizar, recuperar y reparar. Las auditorías y supervisiones, ¿no? En las auditorías internas y externas, nosotros, bueno, lo que se quiere conseguir es la certificación de mantenimiento de la ISO 14001 y 2015 cumpliendo con las normas ISO 14001, ¿no? En base a los compromisos asumidos en nuestra política ambiental. Teniendo esas certificaciones y con el soporte de la política de medio ambiente, nosotros podemos hacer una buena gestión del manejo de nuestros residuos sólidos. Acompañado siempre de la norma técnica peruana, la 900.058-2019, la cual indica la gestión de residuos sólidos y nos menciona los códigos de colores para el almacenamiento de los residuos sólidos. Aspectos de impacto ambiental. ¿Cuáles son los aspectos de impacto ambiental? ¿Qué es un aspecto de impacto ambiental y qué es un qué es un impacto ambiental? El aspecto ambiental son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúan o que pueden interactuar con el medio ambiente. Y el impacto ambiental es el cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Nuevamente, para recalcar, el aspecto de impacto ambiental son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente. Y el impacto ambiental viene a ser el cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, por dar unos ejemplos, la emisión de las atmósferas vendría a ser una causa. La emisión de las atmósferas, ¿pero de qué? ¿No? De los contaminantes, de los vapores, de los humos, ¿no? Material particulado, el CO2. ¿Y cuál es el efecto? Vendría a ser contaminación al aire. Los vertidos al agua, de aguas residuales, aguas negras, vendrían a ocasionar un efecto de contaminación al agua. El consumo de recursos también vendría a conseguir un efecto de disminución de los recursos, ¿no? Para las generaciones futuras. Y la generación de residuos vendría a ser o a ocasionar un efecto de contaminación del suelo. ¿Cómo debemos cuidar el medio ambiente? ¿Cómo consideramos nosotros cuidar el medio ambiente? Aquí hay unos puntos importantes que podríamos considerar o tomarlos en cuenta, como por ejemplo para el tema del consumo del agua, ¿no? Deberíamos realizar duchas de 5 minutos, ¿no? Máximo. Cerrar siempre los caños, ¿no? Correctamente, que no estén goteando. Usar envases reutilizables para beber café y agua, siempre. Usar pilas recargables, ¿no? En todo momento. Justamente para evitar más generación de residuos de este tipo. Apagar la computadora, la luz de mi oficina, de mi cuarto, siempre cuando ya estemos terminando nuestras actividades. Cambiar los focos incandescentes por los focos LED, justamente para reducir el consumo de energía. Desconectar los electrodomésticos sin usar, porque, bueno, como sabemos, cualquier equipo, igual así conectado, aún sigue consumiendo energía. Use bolsas de telas o reutilizables, siempre, ¿no? Justamente para ir a hacer compras al mercado, qué sé yo, para comprar el pan. Clasificar mis residuos sólidos, ¿no? Este punto es importante, la clasificación, ¿no? Así nosotros podemos hacer una buena segregación y habiendo hecho una buena clasificación podemos también hacer una reutilización de los productos seleccionados. Combatir mi vehículo y evite el uso de carros a distancias cortas. Inspire a otra persona o unirse a este compromiso, ¿no? Siempre pensando en el cuidado del medio ambiente. Bueno, señores, acá les paso el link del examen de inducción. Espero que esta inducción les haya servido para que puedan ustedes
tener claro, ¿no?, cuáles son las pautas que tenemos en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente para las actividades que vayamos a realizar en nuestros servicios de mantenimiento de plantas concentradoras como empresa IMARS. ¿Sí? Y nada más que decirles, quedo agradecido a ustedes por su atención brindada y como última recomendación, no olviden inscribirse en el link de asistencia y al finalizar del examen hay un punto en donde ustedes pueden hacer cualquier consulta. Si han tenido de alguna duda de estos puntos, si quieren que se les aclaren, y se les responderá de manera personal. Y muchas gracias con todos, eso sería todo de mi parte. Hasta luego.